Hola, buenos días a todos. Si os parece bien, creo que la mayoría estáis conectándoos, aún queda gente que está entrando. Aguantamos un minutillo y empezamos. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de la limpieza en la industria, estrategias para la mejora de la sostenibilidad. Lo primero que quiero explicaros un poco la dinámica del webinar. Somos 3 participantes, por lo tanto va a haber 3 presentaciones, como bien habéis podido ver en el programa. Entonces, la dinámica va a ser que tras cada presentación, que será unos 15 minutos, daremos paso a preguntas. ¿Vale? Para lanzar preguntas, tenéis en el chat de la plataforma en la que estáis, si veis arriba a la derecha, tendréis una flecha roja que si la abrís se despliega un menú y en la parte inferior del menú aparece una línea que pone preguntas. Si dais ahí, ahí es donde podéis, a través del chat, lanzarnos las preguntas que creáis oportunas. ¿Vale? Nuestra intención es, tras cada presentación, pues abrir el chat y ir contestando una a una las preguntas. Si son muchas, pues seguramente podemos hacerlo ya después del webinar vía correo electrónico. ¿Vale? Deciros que el webinar, una vez finalice, va a quedar grabado y podréis volver a acceder a él en los canales de YouTube, por si os interesa. ¿Vale? Bueno, pues como os digo, vamos a dar comienzo al seminario, al webinar, sobre estrategias para mejorar la sostenibilidad en la limpieza industrial. El objetivo de este webinar es mostraros y reflexionar junto a vosotros sobre lo que desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, se presentan como las alternativas para la mejora de la sostenibilidad de los procesos de limpieza y desinfección. Somos 3 personas de AINIA que vamos a estar dándoos las presentaciones. Voy a hacer una presentación general de cada uno de nosotros. Voy a empezar por el compañero que va a hablar en último lugar, que es mi compañero Jorge García. Jorge es ingeniero químico y doctor en Ingeniería y Producción Industrial, con más de 10 años de experiencia en el área medioambiental. Y va a hablarnos sobre alternativas en la reducción de volumen contaminante en áreas de la sostenibilidad. La segunda presentación corre a cargo de mi compañero Rafael Soro. Él es ingeniero agrónomo y tecnólogo de alimentos, con más de 15 años de experiencia en todo lo que está relacionado con temas de investigación y de asistencia técnica en diseño higiénico y en limpieza y desinfección. Nos va a hablar sobre las oportunidades de optimización de los procesos de limpieza y desinfección. Y ya, por último lugar, que soy la primera en presentar la presentación, soy yo, Irene Llorca, soy ingeniero agrónomo. Tengo también bastantes años de experiencia en lo que son el área de higiene industrial, en concreto en temas de diseño higiénico y en procesos de limpieza y desinfección. Y mi presentación lleva por título La higienización a medida, un reto para la industria. Así que, sin más, voy a empezar con esta presentación. Antes que nada, quería pararme un poco en el título, ¿no? El título puede ser un poco extraño. Cuando hablamos de higienización a medida, por a medida queremos lanzar el concepto de que los procesos de higienización, los procesos de limpieza y desinfección, pues necesitan una mayor adaptación, una personalización, una a medida en función de que, pues, del proceso del que estemos hablando, dentro del mismo proceso del equipo o de la parte del equipo del que estemos hablando, incluso el propio proceso a lo largo del propio proceso de limpieza, a lo largo del proceso productivo puede ser completamente diferente. Es más, debería ser más adaptado, más ajustado, más a medida. Y, por supuesto, eso es un reto para la industria. ¿Vale? Entonces, este es el foco con el que voy a hablaros yo en esta presentación. Bueno, si nos fijamos en los procesos de limpieza y desinfección, pues el objetivo de los procesos de limpieza, desinfección o higienización, la palabra higienización la utilizamos como sinónimo, aunque estrictamente
es controvertido, pero hablamos de higienización como sinónimo de limpieza y desinfección, por abrevar, ¿vale? Pero quiero decir limpieza y desinfección. Bueno, pues todos los procesos de limpieza y desinfección que realizamos, en los procesos alimentarios o industriales en general, su objetivo fundamental, ¿cuál es? Pues tener un nivel de higiene óptimo. Y en función del tipo de proceso y en función de la parte del proceso, es óptimo, el grado de óptimo cada uno lo establece, ¿no? Y eso es el objetivo. El objetivo fundamental del proceso de limpieza es dimensionarlo para que nuestras superficies de trabajo estén adecuadamente limpias y desinfectadas. Y esto es lo más visible y esto es lo que nos cuesta y, por lo tanto, trabajamos mucho para conseguirlo. Pero tenemos que si hacemos una visión mucho más amplia del proceso de limpieza y desinfección, nos damos cuenta con la imagen que se plasma en esta diapositiva, que yo creo que es muy visual y muy didáctica, y es que realmente lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Lo que nos preocupa es la punta del iceberg, que no por eso no es importante, pero también hay que mirar todo lo que hay por debajo, ¿no? ¿Qué hay por debajo? Pues como resumen, hay unos costes de los materiales que empleamos, hay unos costes de personal, que son las personas que ejecutan el proceso de limpieza, hay unos costes de tiempo que necesitamos para limpiar, tiempo en el que no estamos produciendo, y hay un impacto ambiental asociado al propio proceso en sí, el proceso de limpieza y desinfección. Si nos centramos un poquito en el impacto medioambiental y visto de una manera simple, el impacto medioambiental podemos resumir con la diapositiva que veis aquí ahora mismo. Unos impactos asociados a los consumos necesarios para llevar a cabo el proceso de limpieza y desinfección y unos procesos, disculpadme, no sé si veis una mancha cuadrícula negra, no, bien, disculpad. El impacto medioambiental, como os decía, está asociado a unos impactos por el consumo y unos impactos por los vertidos, que de manera resumida podemos decir que el proceso de limpieza y desinfección en general, en los procesos en los que las limpiezas son húmedas, pues llevan un consumo muy elevado de agua, un consumo de electricidad, un consumo de energía térmica y un consumo de productos térmicos, de limpieza químicos habitualmente. Y luego hay los vertidos, que hablamos de vertidos del agua residual, de restos orgánicos y de residuos de envases. Esta es la imagen que proyecta el impacto medioambiental asociado a la operación de limpieza y desinfección. Pues bien, ¿cuál es el reto que se nos presenta? El reto que se nos presenta es tener procesos de limpieza y desinfección que, siendo tan eficaces desde el punto de vista higiénico como que necesitamos para garantizar la inocuidad de los productos, pues cada vez sean eco, es decir, que sean respetuosos con el medio ambiente. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues la forma que, bajo nuestro punto de vista, se puede conseguir esto es diseñando procesos de limpieza y desinfección más específicos, más adaptados, más personalizados a cada equipo o a cada situación, ¿vale? ¿Y esto cómo lo conseguimos? Bueno, pues nosotros, basándonos en nuestra experiencia, pensamos que hay 3 acciones claves para el desarrollo de procesos de higienización a medida y, por lo tanto, para mejorar y avanzar en la sostenibilidad de los procesos de higienización. ¿Cuáles son estas 3 acciones clave? Pues, por una parte, disponer de instalaciones diseñadas higiénicamente. Instalaciones son equipos y locales diseñados higiénicamente. Lo que está diseñado con criterios de diseño higiénico es fácilmente limpiable. Por ahí viene el impacto que tiene con lo que es avanzar en la sostenibilidad en la higienización de los procesos productivos. Por un lado tenemos el diseño higiénico. Por otro lado tenemos que avanzar en la implantación de nuevas tecnologías de higienización que, siendo tan eficientes como las que ahora tenemos desde el punto de vista higiénico, sean además de menor impacto medioambiental. Necesitamos tecnologías que reduzcan el consumo de cualquiera de los consumos que os he contado antes o que reduzcan el impacto, ¿no? Como objetivo, uno de los objetivos que siempre se habla en las tecnologías de higienización son tecnologías de higienización que no consuman nada de agua. Claro, eso es una utopía, pero desde luego ese sería el objetivo, ¿no? Desarrollar nuevas tecnologías de higienización de menor impacto medioambiental, más sostenibles en sí mismas. ¿Y cuál es la tercera acción que, bajo nuestro punto de vista, es clave en el desarrollo de procesos de higienización personalizados? Pues la automatización de procesos de limpieza.
automatización no de cualquier modo, sino automatización y además inteligente. Es decir, que seamos capaces de automatizar y, por lo tanto, hacer repetibles y reproducibles el proceso de limpieza y desinfección siempre de la misma manera, pero que además tenga la capacidad de adaptarse en cada momento al residuo que esté retenido en la superficie y, por lo tanto, adapte tiempos, proceso en sí mismo de limpieza y desinfección, ¿no? Eso serían un poco las 3 acciones que, bajo nuestro punto de vista, son las que tenemos que trabajar para poder avanzar en el cambio de esos procesos de higienización de los actuales a los futuros. ¿Significa que esto que está plasmado aquí es el futuro? No, significa esto ya es una realidad. Es decir, el sector en general está trabajando en diferentes aspectos relacionados fundamentalmente con estas 3 acciones que os acabo de comentar. Desde el punto de vista de diseño higiénico de equipos e instalaciones, pues lógicamente, en general, el sector alimentario tiene instalaciones, tanto de locales como de equipos productivos que están diseñados con una higiene óptima, lógicamente, pero todavía hay mucho margen de mejora. Tenemos organizaciones internacionales que llevan muchísimos años trabajando en documentar y desarrollar los criterios de diseño higiénico para facilitar mucho más la disposición de equipos diseñados higiénicamente. Una es TRESA, otra es EHG, que es la que veis el logo aquí, que además ofrece lo que es el concepto de certificación del diseño higiénico de equipos. Realmente no se certifican equipos, se certifican fundamentalmente componentes, pero sí que existen equipos cuyo diseño higiénico es certificado por terceros. Y en cualquier caso, existe ya un amplio glosario de requisitos de diseño higiénico que debemos conocer y debemos empezar a aplicar y demandar, ¿no?, en la compra de nuestros equipos o en el diseño de nuestras instalaciones. Aquí hemos puesto un breve resumen de cuáles pueden ser esos requisitos. Pues bueno, los materiales deben ser resistentes e inertes. ¿Resistentes e inertes a qué? Pues resistentes e inertes al proceso productivo, lógicamente, al alimento, pero también al proceso de limpieza y desinfección. Las superficies que están en contacto con el producto deben ser lisas. ¿Qué entendemos por lisas? Entendemos por lisas aquellas que tienen un acabado superficial con una rugosidad R sub A por debajo de 0,8 micras. ¿Vale? Consideramos que una superficie acero inoxidable es lisa si su rugosidad está por debajo de 0,8 micras. Decimos que un equipo o una instalación, una sala, está diseñada higiénicamente cuando es autodrenable, es decir, que cualquier líquido que se genera drena libremente hasta el punto de recogida, es decir, no queda estancada en ninguna parte, ¿no? Diseño higiénico también quiere decir que tendremos instalaciones y tendremos equipos donde no habrá uniones de materiales duros, como pueden ser metal contra metal. Siempre pondremos un elastómero en esas uniones para que esa unión sea estanca y, por lo tanto, no genere ningún hueco en el cual pueda quedar retenida humedad y, por lo tanto, ahí puede ser un foco de contaminación futuro. Otro requisito interesante de diseño higiénico a aplicar pues es que tenemos que evitar ángulos de 135 grados y siempre cuando no se pueden evitar, porque a veces la configuración de los equipos deben tener uniones angulosas, pues tienen que acabar con radios de curvatura de al menos 3 milímetros. En general, no debemos tener equipos ni instalaciones con zonas muertas, zonas que no son accesibles, es decir, tenemos que tener todo muy accesible para que luego el proceso de limpieza y desinfección pueda ser accesible y, por tanto, eficaz. La otra acción interesante que os comentaba antes, clave, es disponer de nuevas tecnologías de higienización más eficientes. Bueno, no solo tenemos que disponer de ellas, es decir, hay que desarrollar nuevas tecnologías, claro que sí. Tecnologías que pueden ser tecnologías novedosas que no utilicen productos químicos, o a lo mejor la novedad está en que el producto en sí mismo es más sostenible. Es decir, a todo el proceso de limpieza es desarrollar nuevas tecnologías más sostenibles. No solo desarrollarlas, sino lo clave aquí es verificar y validar realmente que esta nueva tecnología que se presenta como una alternativa más sostenible, sigue siendo tan eficaz como la previa y que efectivamente es sostenible, ¿no? Hay que verificar y validar su eficacia. Para poder llevar a cabo esta verificación y validación, en ocasiones también nos obliga a avanzar en otra área, que es el área de desarrollo de nuevas técnicas y métodos de medida. Porque si queremos desarrollar una nueva tecnología que sea eficaz para eliminar, por ejemplo, un alérgeno, pues debemos tener métodos que nos permitan cuantificar que una superficie está libre de ese alérgeno hasta los niveles que deseemos poder comprobar, ¿no? Bueno,
En el tema de automatización de las operaciones de limpieza y desinfección, aquí tenemos un cambio muy amplio y muy diverso. Y en esta diapositiva he querido un poco hacer un pequeño resumen, ¿no? Por un lado, tenemos que avanzar en la automatización de los procesos de limpieza. En el sector de alimentación tenemos dos situaciones, dos realidades muy diferentes. Lo que es los procesos productivos que se desarrollan en equipos cerrados y los procesos productivos que se desarrollan en equipos abiertos. Los que se desarrollan en equipos cerrados, que se suelen limpiar con sistemas automáticos CIP, ya tienen cierta automatización. Ya tenemos los programas CIP, que ellos mismos pues tienen sus propias pautas, sus propios pasos, de limpieza y desinfección. Esto es una automatización parcial. Pero bueno, ya la tienen. En cambio, en los procesos abiertos esto es mucho más difícil. Lo que nos hemos encontrado es que todavía tenemos unos procesos de limpieza y desinfección manuales. Aunque sí que es verdad que estamos avanzando. De la misma manera, como veis en la imagen, que se ha avanzado a nivel del hogar con robots que son capaces de limpiar automáticamente, pues en el sector de alimentación ya tenemos algo parecido. Lo que tenemos que avanzar es que además de eso sean inteligentes. Hay sistemas automáticos ya concretos para partes muy concretas, por ejemplo, sistemas de boquillas para cintas transportadoras, máquinas específicas para el lavado de cajas o para el lavado de moldes en empresas de quesos, etcétera. Es decir, que ya hay cosas, pero desde luego tenemos que avanzar para que sean más procesos de limpieza automatizados y sobre todo automatizados de manera inteligente, es decir, que identifiquen dónde hay suciedad para poder ir a limpiarlo y que identifiquen cuándo aquello está limpio para poder acabar de limpiar. Por lo tanto, es necesario avanzar también en lo que es el desarrollo de nuevos sensores que sean capaces de llevar a cabo esta detección en línea que os estaba comentando. ¿Vale? Y ya para finalizar, simplemente quería plasmaros en esta diapositiva un poco pues, algunos ejemplos que están basados en las áreas de trabajo que hemos desarrollado nosotros estos últimos años con vosotros, ¿no? Con el sector de alimentación, con el sector fabricante de equipos, ¿no? En el área de diseño higiénico, pues, bueno, en todas las áreas hemos desarrollado proyectos muy diversos, unos privados y otros públicos. De los privados poco podemos decir, de los públicos se puede mostrar algo más. Pero vamos, en el área de diseño higiénico, destacar que cada vez más, tanto el sector de alimentación como el sector fabricante de equipos está interesado en colaborar y en mejorar y avanzar en lo que es el diseño higiénico de sus equipos, en mejorar ese diseño desde el punto de vista higiénico. También hay mucha preocupación y se está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales que sean, cuyo objetivo sea que no se ensucien. Eso sería también otra utopía, ¿no? Tener materiales que repelen el residuo, que no sea necesario limpiarlos porque no se ensucian, ¿no? Aquí os he mostrado un ejemplo de un proyecto europeo, que es el proyecto de Colibat, en el cual pudimos desarrollar unas herramientas para cuantificar el beneficio medioambiental asociado a la mejora del diseño higiénico de equipos. Se llevó a cabo en procesos industriales, tanto de Pescanova como de Pascual, como en la planta de Protodainía, y lo que se llevó a cabo es una metodología que nos permitió cuantificar ese beneficio y pudimos comparar equipos previo a su mejora del diseño, cuáles son los consumos asociados a la limpieza, y comparados con los consumos asociados a la limpieza de esos mismos equipos cuyo diseño se mejoró en el seno del proyecto, ¿no? Entonces, tuvimos mejoras de más de un 50% de ahorro de agua, por ejemplo. En el otra área que os decía, en nuevas tecnologías de higienización, básicamente en que se está trabajando en general, pues en el desarrollo de nuevos agentes químicos, cada vez hay más preocupación para ello, y en el desarrollo de métodos de ensayo que nos permitan evaluar la ecoeficacia en condiciones de uso. ¿Vale? Aquí os hemos plasmado 3 proyectos, todos relacionados con la tecnología del ozono, no porque nosotros seamos prescriptores de equipos de ozono, simplemente porque es casualidad que ha habido mucho interés, sobre todo en el pasado, en que llevemos a cabo estudios de ecoeficacia en condiciones de uso, ¿no? del ozono, tanto en procesos de limpieza CIP como en el lavado de fruta. Y luego, en el tema de automatización inteligente, pues destacar pues el desarrollo de sistemas de muestreo y análisis en línea, por ejemplo, el proyecto Biolins, que desarrolló un sistema de muestreo para la determinación de Listeria monocitogénesis en las superficies alimentarias. Y también el desarrollo de diferentes sensores para detección de restos de contaminación con diferentes tecnologías. ¿Vale? Por otra parte, aparece aquí a la izquierda un proyecto que en la siguiente presentación mi compañero Rafa seguramente os contará con más detalle, que es pues, avanzar en la optimización de los procesos de limpieza y desinfección, conociendo mucho mejor la relación que hay entre el tipo de residuo y el tipo de superficie a higienizar.
es un proyecto financiado por el IBACE y que no me extiendo mucho más porque va a ser mi compañero Rafa que nos lo cuente con más detalle. Bueno, pues esto es lo que quería contaros en esta presentación, simplemente que es una reflexión sobre las nuevas estrategias de limpieza y desinfección para convertir el proceso de higienización en un proceso más personalizado, más a medida y que desde luego es una oportunidad para mejorar los procesos de alimentación, que al final esto redunda en nuestra salud y en la salud del planeta. Y por lo tanto, os animamos a que avancéis y dinamicéis estas líneas de actuación. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a abrir ahora las preguntas, si las hay. A ver si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta. De momento una pregunta, lanzo la pregunta y si mientras vienen otras, pues las contestaremos. De las 3 líneas de acción que has comentado para la mejora de la sostenibilidad, ¿cuál crees que es la más importante o esencial para empezar a abordar? Bueno, pues es que esto va a depender mucho de la situación de cada una de las empresas y además no es que haya que empezar por una y luego seguir por otra, es que las 3 acciones que os he dicho son complementarias y son totalmente sinérgicas. No me atrevería a deciros que hay que empezar por una o por otra. ¿Qué es lo que más puedo deciros que veo que el sector, tanto fabricante de equipos como industria alimentaria, se está movilizando? Pues se está movilizando mucho en la mejora del diseño higiénico de los equipos, ¿vale? Tanto fabricantes de equipos como industria alimentaria cada vez más están más preocupados. En la industria alimentaria esta preocupación está muy relacionada con la reducción del consumo de agua, porque es una de las estrategias que se ha demostrado que tener equipos diseñados higiénicamente nos lleva a que sean más fácilmente limpiables y, por lo tanto, una reducción del consumo de agua. Y, por lo tanto, esta actividad vemos que se está avanzando mucho en ella. También hay muchísimo avance en lo que son nuevas tecnologías de higienización, nuevos agentes químicos más sostenibles y trabajamos cada vez más en diseñar procesos de limpieza y desinfección que nos permitan avanzar aquí. Por lo tanto, tenemos que desarrollar métodos de ensayo para cuantificar esta mejora ambiental. Y el tema de avanzar en automatización, la verdad es que aquí hay un montón de avances, que la mayoría de ellos están más en el terreno de la I+D, pero yo estoy convencida que son ya proyectos muy finalistas y que vamos a tener, ya tenemos muchos sensores que nos ayudan a esta automatización, pero es un área de trabajo que es quizás de las más nuevas, pero es de las que más avanza rápidamente. Siento no poder contestar más concretamente, pero es que es así. Tenemos una última pregunta, porque ya estamos fuera de tiempo, que dice, ¿podrías repetir el comentario respecto al ozono? Gracias. Bueno, respecto al ozono he comentado poco, pero simplemente comentaros que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con el ozono, fundamentalmente para integrar el ozono en los procesos de limpieza CIP y que las conclusiones como sustitutivo del agente químico, en vez del agente químico desinfectante, utilizamos agua ozonizada como desinfectante. Lo empezamos haciendo estudios en planta piloto y al final pudimos llevarlo a cabo en una empresa industrial real, en una empresa láctea. Y los resultados obtenidos fueron fabulosos, o sea, hubo una mejora, una reducción del consumo de agua de más de un 30% y una reducción de la carga orgánica del vertido de más de un 70%. Es decir, la complejidad del ozono es realmente cómo se acaba de diseñar su uso concreto del ozono. El ozono en sí mismo es un biocida, eso lo sabemos todos, pero la clave está en diseñar adecuadamente el uso que le damos a ese ozono. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, no hay más preguntas, así que voy a dar paso a mi compañero Rafa Soro. Rafa Soro os va a dar la segunda presentación, que va sobre oportunidades de optimización de los procesos de limpieza y desinfección. Hola a todos, muy buenos días.
y gracias por vuestro interés en la temática. Lo que voy a comentar yo durante los próximos 10-15 minutos es algunas alternativas, ¿no?, de cómo avanzar en ese objetivo que comentaba Irene antes de llegar a disponer de protocolos de limpieza y desinfección de alguna manera personalizados o en la medida de lo posible que se ajusten a las necesidades de cada momento y de cada parte de la instalación incluso. Y para ello quiero comentaros sobre un proyecto que estamos desarrollando. Un momento. Un proyecto que se llama Supera, que tiene por título Desarrollo de procesos de higienización de superficies abiertas para las industrias del siglo XXI. Es un proyecto cofinanciado por FEDER y por el IBACE y que tiene como objetivo el desarrollo de una metodología que nos permita, lo que comentábamos, personalizar estas operaciones de limpieza y desinfección. El alcance del proyecto es industria alimentaria. Podríamos haberlo hecho extensivo a otros sectores que comparten necesidades similares, como podría ser el cosmético, pero en este caso, para este proyecto concreto, nos centramos en la industria alimentaria y siempre pensando en procesos abiertos, porque como ha comentado Irene, yo creo que el gran reto de la optimización de la limpieza en la industria está sobre todo en procesos abiertos, en limpiezas abiertas, que son procesos manuales o fundamentalmente manuales, y bueno, pues con un grado de automatización muy inferior al que podemos tener en los procesos cerrados que se limpian con CIPS cada vez más sofisticados y más automatizados, y por tanto con más capacidad de control. Y al final en estos temas el control es el primer paso para una optimización. Bueno, aquí una estructura básica del proyecto, tampoco me voy a parar. Empezamos con unos estudios preliminares para ver sobre todo cuáles eran la situación en la industria, ¿no?, en términos de tipos de residuo que daban más problemas, tipos de superficies, porque al final el proyecto lo que busca es, nos estamos centrando en dos variables, ¿no? Una es el tipo de residuo y otra es el tipo de superficie. Hay más variables que influyen en la eficacia de la limpieza, pero nos hemos querido centrar en estas dos porque pensamos que son en primer lugar muy relevantes y en segundo lugar pensamos que tienen margen de maniobra, margen de mejora. Bueno, luego hemos pasado una fase de puesta a punto que explicaré ahora con un poco más de detalle y hemos hecho unos ensayos experimentales y estamos ahora en la fase final de análisis de resultados. Como decía, uno de los objetivos del proyecto es ver de qué manera influyen los materiales en la eficacia de la limpieza. Y aquí nos hemos centrado en, digamos, las dos grandes familias de materiales que emplea la industria alimentaria en sus equipos e instalaciones. Por un lado están los materiales metálicos y concretamente toda la familia de los aceros inoxidables en sus distintos tipos y por otro lado los materiales poliméricos, que también hay un amplio abanico de materiales poliméricos, muchos de ellos de uso aceptado para contacto con alimentos y de uso muy extendido en la industria. Habitualmente cuando se habla de facilidad de limpieza, pensando en el material o pensando en la superficie, mejor dicho, normalmente el parámetro en el que nos solemos fijar es en la rugosidad superficial, porque bueno, sabemos que a mayor rugosidad de la superficie, pues más dificultad, ¿no?, para limpiar, con lo cual, pues desde el punto de vista del diseño higiénico siempre insistimos en que las superficies sean lisas y etcétera, ¿no? Pero intuíamos, y el proyecto lo está demostrando, que no es la única variable a tener en cuenta. Por eso empezamos a trabajar en la parte de los aceros inoxidables con distintos acabados superficiales. Concretamente estamos trabajando con 14 acabados superficiales, tratamientos superficiales de los aceros inoxidables, que muchos de ellos comparten rugosidad superficial, pero en cambio
por la técnica de conseguir ese acabado, digamos, la topografía de la superficie es distinta. Estamos trabajando con distintos tipos de chorreado, de granallado, con muestras de electropulidas, con muestras simplemente con un decapado, con muestras base de chapa 2B, etcétera, etcétera. Que ya digo que en algunos casos distintas técnicas de pulido han llevado a rugosidades similares, pero luego vemos que el comportamiento durante la limpieza es significativamente distinto, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, acabados como el electropulido, que a efectos de rugosidad superficial puede tener rugosidades similares a otros acabados con pulidos mecánicos. En cambio, la limpiabilidad es mejor. En el caso de los plásticos también pasa algo parecido. En el caso de los plásticos estamos trabajando fundamentalmente con bandas transportadoras como las que veis en las fotos, de polipropileno, de acetal, de distintos materiales, y vemos que no solo el material y la rugosidad son importantes, también hay otros aspectos como la porosidad, como la tensión superficial, etcétera, que estamos viendo que están afectando a cómo queda adherido el residuo y luego la facilidad para desprender ese residuo durante la limpieza. Bueno, como decía antes, hemos pasado una fase de puesta a punto donde hemos tenido que diseñar un proceso de ensuciamiento, hemos tenido que seleccionar un indicador y luego diseñar un proceso de limpieza y un proceso de evaluación. Esta primera parte de diseñar un proceso de ensuciamiento es clave en este tipo de estudios porque nos interesa un proceso de ensuciamiento que nos permita una distribución homogénea de este residuo sobre la superficie y, por otro lado, que no se limpie demasiado fácil, porque al final lo que estamos buscando en estos ensayos es comparar distintos acabados, comparar distintas superficies. Entonces nos interesa que ese residuo que estamos aplicando sobre la superficie tenga suficiente capacidad de adhesión a la misma para que, bueno, cuando empiezas la fase de limpieza, pues persista lo suficiente como para permitirnos comparar, ¿no? Entonces, en este proyecto hemos trabajado con dos tipos de residuos representando a dos sectores. Por un lado, residuo lácteo y por otro lado, residuo de naturaleza amilácea, digamos. El primero en representación del sector lácteo, el segundo en representación del sector panificación y bollería. Bueno, probamos distintas formulaciones de esta solución ensuciadora. Las iniciales se nos limpiaban demasiado rápido, la homogeneidad en la superficie no era suficientemente buena, etcétera, etcétera. Y al final llegamos a una receta, digamos, que era compatible con nuestros objetivos. Claro, a este residuo, digamos, simulado alimentario hay que añadirle un indicador, porque la técnica que estamos utilizando para evaluar el residuo que queda tras la limpieza, en este caso es una técnica basada en la luz ultravioleta, con lo cual hemos utilizado un indicador que es un indicador fluorescente que nos permite detectar los restos que quedan tras una limpieza al iluminar el elemento con una luz ultravioleta. Por otro lado, también, como decía, pues también hubo que diseñar un procedimiento de limpieza y un procedimiento de evaluación. Y para eso hemos contado con un robot. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, una de las características de las limpiezas en abierto es que son limpiezas manuales. Claro, para este tipo de estudios es fundamental contar con una estandarización, es decir, si dentro de nuestro proceso de estudio estamos empleando un procedimiento de limpieza, es importante que este procedimiento de limpieza se pueda reproducir exactamente en las mismas condiciones en cada una de las pruebas. Y esto hacerlo de forma manual es imposible. Con lo cual, contamos con este robot que veis en la imagen, es un robot de 6 ejes, lo tenemos situado en una sala limpia para tener las menores interferencias, digamos, del ambiente posibles. A este robot le hemos acoplado una herramienta de limpieza, que es simplemente una L, en la que veréis que hay 3 boquillas de limpieza. Son unas boquillas que trabajan
a una presión que es la que nosotros queremos, que son 2 bares con un caudal de aproximadamente 5 litros por minuto y están colocadas a una distancia, ángulo y demás, pues que es la que deseamos, ¿no?, para el objetivo del estudio. Veréis que tenemos una cámara también instalada y un foco de iluminación y, bueno, pues en este caso veis las placas aquí, luego lo veréis mejor, las placas que estamos ensayando, en este caso placas de acero inoxidable IC316, colocadas sobre un soporte y aquí las estamos limpiando y luego las evaluamos el residuo. En este vídeo veis el robot pues limpiando, aplicando la limpieza a la placa. Una vez finalizada la limpieza, hay que evaluar el residuo que queda sobre la superficie. A simple vista es imposible hacerlo porque a simple vista la superficie, sobre todo a partir de la quinta, sexta pasada de limpieza, está aparentemente limpia. Entonces, es por eso que necesitamos una iluminación ultravioleta, como estáis viendo ahora, y entonces ya claramente se ve las partes que quedan con restos, pues claramente fluorescentes. En este caso, para el vídeo hemos utilizado una placa sucia, esta todavía no se había limpiado para que veáis más el efecto fluorescente. Ahora veréis cómo quedaría tras varias pasadas de limpieza. Pero en cualquier caso lo que se busca es evaluar ese resto que queda. Ese resto que queda, la cámara está conectada a un sistema de tratamiento de datos que nos permite cuantificar, nos permite contar los píxeles que hay con esta fluorescencia y automáticamente cuantifica qué porcentaje de la superficie queda con residuo. Aquí veis el robot en la fase de evaluación, digamos, ¿no? Cuando está analizando esa imagen. La grabación la hemos hecho con luz encendida para que veáis mejor el movimiento del robot, pero esto en realidad se hace con la luz apagada, que es cuando realmente la luz ultravioleta permite detectar fácilmente los residuos. Pero bueno, para que veáis un poco el movimiento, el robot va midiendo en cada una de las placas el residuo que queda. Aquí veis algunos ejemplos. En la parte de la izquierda veis placas de acero inoxidable. En la fotografía superior, cómo estaba antes de empezar a limpiar, cubierta con el residuo. En este caso es el residuo lácteo, es leche UHT con una serie de ingredientes para aumentar su adhesión a la superficie. Y conforme la foto central pues ya tiene una serie de pasadas y la foto final pues más pasadas de limpieza. Y en la parte de la derecha lo mismo, pero con una banda modular, en este caso es de acetal, también pues, se puede ver claramente cómo es la evolución de la limpieza. Y aquí pues veis pues, las fotos de arriba con 5 pasadas de limpieza, las de en medio con 10 y las últimas con 20. El número de pasadas de limpieza realmente no es relevante. Al final lo que queremos es ver la diferencia entre unos acabados y otros. Veis que aquí tenemos placas con la letra C, placas con la letra F, pues eso corresponde a distintos, ya no tanto acabados, que también, pero a distintos tratamientos superficiales. Algunas, como digo, son electropulidos, otras son con chorreados, etcétera. Y aquí simplemente mostraros algunos de los resultados. Fijaros que la primera columna de cada serie, por ejemplo, en la letra A, es uno de los acabados, uno de los tratamientos superficiales del acero inoxidable. Pues la primera columna, que pone 96,11, es el residuo que nos ha quedado después de 5 pasadas. Es decir, este acabado concretamente, después de 5 pasadas, apenas habíamos sido capaces de eliminar casi nada de residuo. En cambio, después de las 10 pasadas, pues ya nos quedaba un 70% de la suciedad y después de 20 pasadas nos quedaba un 60%. Fijaros que el ritmo de eliminación de la suciedad varía mucho. Fijaros la diferencia, por ejemplo, en el acabado H, que es un acabado que
no solo nos cuesta mucho arrancar la suciedad en las primeras 5 pasadas, sino que es que apenas conforme avanzamos en la limpieza tampoco conseguimos despegar bien la suciedad. Insisto en lo que decía al principio, en algunos de los casos hay una relación con la rugosidad superficial. Es verdad que se ha constatado lo que ya sabíamos por otro lado, que a mayor rugosidad superficial la suciedad queda más adherida a la superficie, pero en otros casos, como ya intuíamos, hemos visto que para rugosidades similares algunos acabados facilitaban más la limpieza que otros. Y bueno, pues esto es otra forma de presentar los resultados, digamos, la diferencia entre el grado de suciedad entre las distintas pasadas. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para contestar las preguntas que pudiera haber. Bueno, pues tenemos una pregunta, Rafa, que es si este proyecto tiene prevista continuidad. Sí tiene prevista continuidad. A este proyecto le queda aún cierta actividad por desarrollar, pero ya está planteada la continuidad y la continuidad va en 2 líneas. Por un lado, se va a ampliar los tipos de residuos con los que vamos a trabajar. Como decía, en esta primera fase se ha trabajado con residuo lácteo, residuo más de carácter amiláceo, almidones, harinas y demás. En la segunda fase vamos a trabajar con residuo cárnico, que al final es un sector también muy importante a nivel nacional, y con un cuarto residuo que todavía no hemos acabado de determinar. Eso por un lado. Y por otro lado también vamos a abrir a otra técnica de evaluación del residuo. Otra técnica que también le vemos muchas posibilidades de aplicación industrial también, que es la visión hiperespectral. Es decir, en esta segunda fase que se iniciará después del verano, esta evaluación del residuo que os estaba explicando ahora, que estaba basada en esta primera fase en la utilización de un indicador y la visión con luz ultravioleta, en esta segunda fase también utilizaremos cámaras de visión hiperespectral. Una de las ventajas de la visión hiperespectral es que te permite la posibilidad de un análisis químico, podríamos decir, de la imagen. Es decir, nos permite identificar componentes, es decir, ya no nos permitirá solo ver la cantidad de residuo que queda sobre la superficie y su distribución en la superficie, sino además nos permitirá identificar componentes de ese residuo y eso abre también un abanico de posibilidades. Gracias, Rafa. De momento no hay más preguntas, así que gracias. Vamos a dar paso ahora a la tercera presentación, que corre a cargo de Jorge, sobre alternativas en la reducción de volumen contaminante en áreas de la sostenibilidad. Jorge, cuando quieras. Creo que no, sí, ya ha entrado. Sí, estaba encendido. Vale. Apago la cámara porque así yo lo veo mejor. ¿Se ve bien la presentación? Espero. Vale. Sí, se ve. Perfecto, pues continuando con lo presentado por mis compañeros de higiene industrial, mi presentación versará sobre el agua en la industria y se centrará en estrategias alternativas para reducir el volumen como en la carga contaminante del agua residual generada. A ver, perdón, que se me ha quedado donde no toca. Ahora. Disculpad. Vale, yo creo que sí.
El principal objetivo de la sostenibilidad industrial es el viraje de la actividad industrial, independientemente del sector, hacia formas de negocio medioambientalmente sostenibles y, por tanto, no contaminadoras, abrazando el concepto de economía circular y desligándose del modelo económico lineal. Esto incluiría el modelo de biorefinería en los casos que la actividad industrial lo permita. Podemos considerar la viabilidad económica, la protección medioambiental y la equidad social como los tres pilares que rigen la sostenibilidad industrial. Para ello se requieren de acciones en ítems como materiales, productos, plantas, sistema de producción y procesos. Todo ello con el fin de integrar la sostenibilidad dentro de la filosofía y actividad normal de la empresa. En el caso concreto del agua, entre las acciones indicadas, su gestión integral repercute en los productos, los procesos implementados en la industria y los materiales, en especial si el agua actúa como medio, disolvente, ingrediente o materia prima, entre otros. El agua es un recurso básico en gran parte de las industrias actuales, ya sea en procesos de limpieza y higienización o en la cadena productiva. Una vez utilizada, en vez de disponer de una corriente líquida residual, este residuo puede verse como una fuente de recursos de valor añadido o de interés industrial, tanto para la misma industria como para industrias afines o de actividad similar. Sin embargo, actualmente la degradación de ecosistemas y fuentes naturales, tanto proveedoras como receptoras de aguas industriales, han conllevado al empobrecimiento de la calidad del recurso hídrico y a la escasez de abastecimiento. Entonces, esto se traduce en que la sostenibilidad en términos hídricos pasa por tres acciones: minimización del consumo de agua en actividades productivas y auxiliares, reciclado y depurado de las corrientes residuales para reducir su impacto medioambiental y la regeneración, desinfección y recuperación de esas aguas industriales, de esas aguas residuales para su reutilización. Así, las estrategias preventivas persiguen minimizar la generación y vertido de aguas residuales a través del estudio de las propiedades del agua residual generada en las diversas actividades y líneas de trabajo industriales. Se muestran en la diapositiva diferentes estrategias de prevención, como la reducción en origen de las aguas residuales, que persigue la disminución del volumen de agua residual durante su propia generación, mediante diversas alternativas como la optimización y automatización de los procesos de limpieza, la búsqueda de técnicas de limpieza más sostenibles como las indicadas en la diapositiva y la segregación de corrientes de agua residual. Esta última consiste en la separación de aquellas que poseen mayor carga contaminante y pueden ser destinadas para objetivos concretos en la misma industria o tratadas de manera independiente para que, valga la redundancia, no añadan contaminantes al grueso de corrientes residuales de una empresa e incrementen su peligrosidad, así como dificulta el tratamiento de ese agua residual global y, por ende, la regeneración de la misma. Por tanto, esta estrategia sostenible permite mejorar la depuración, reduciendo la carga contaminante del grueso de las aguas residuales y también el volumen que llega al colector de aguas residuales. La optimización del flujo de agua, principalmente referido a las aguas de proceso, se puede alcanzar a través del control y registro del consumo hídrico y energético. Otra manera de optimizar el flujo del agua sería mediante la automatización de los procesos productivos, incrementando su eficiencia y, por tanto, su gestión. Finalmente, las operaciones de mantenimiento, reparación o reemplazo y mejora de los equipos, maquinaria e instalaciones ayudan también a reducir los costes innecesarios en recursos útiles como el agua. Si se recurre a técnicas de reciclaje interno, habría que pensar en la reutilización del agua a través de la regeneración de la misma, teniendo en cuenta las normas de calidad y higiene indicadas y la legislación vigente. Otra forma de técnica de reciclaje interno sería recuperación de corrientes residuales como subproductos. Por otro lado, un reciclaje mediante técnicas externas ya dependería de actores o partes interesadas externos, que colaborarían con la empresa, para alcanzar soluciones de compromiso que beneficiaran a ambas empresas en sí. Esto nos llevaría, por ejemplo, a las estrategias correctivas. Las estrategias correctivas están dirigidas a la depuración de aguas residuales una vez generadas, previamente su descarga final al alcantarillado, colector o cauce público. Usualmente las empresas pueden disponer de tratamientos ya sean físico-químicos, incluyendo oxidativos y terciarios, o biológicos
para depurar el agua residual según su índice de biodegradabilidad mostrado en la diapositiva, siendo más útiles los físico-químicos, los biológicos o combinaciones para alcanzar límites de vertido como son las estaciones depuradoras de aguas residuales industriales, por ejemplo. En la imagen de la izquierda se puede comprobar un sistema de flotación por aire disuelto con burbuja fina UNDAV, que junto a la acción coagulante floculante de los aditivos químicos recoge los sólidos y grasas por la parte superior, permitiendo la salida de una corriente de agua parcialmente depurada. Si ya nos vamos a tratamientos biológicos, existen diversas variedades, desde los más comunes como son los fangos activos hasta los bioreactores de membrana MBR, donde se muestran en la diapositiva 3 configuraciones de los mismos. De arriba abajo serían sumergido en el tanque biológico, consecutivo al tratamiento biológico, pero también sumergido, y externo. Además, existen también diferentes configuraciones de sistemas de depuración, destacando ya sean disgregadas, localizadas o compactas o conterizadas, las cuales están actualmente en auge y permiten depurar pequeñas cantidades de agua de una manera sencilla, especialmente para el usuario final, ya que suelen ser vendidas como un sistema plug and play, es decir, conectar y encender. Si se aplican estrategias basadas en el concepto de economía circular para conocer las capacidades de dicha agua residual para ser regenerada, debe primeramente caracterizarse la muestra y, teniendo en cuenta la legislación vigente en lo referente a la reutilización de agua en la industria alimentaria, en cualquier otra industria, y los criterios sanitarios exigidos a la misma, se tienen dos caminos: recuperación de nutrientes y compuestos de valor añadido o regeneración de agua, que es por donde está versando esta presentación. Entonces, la regeneración puede estar dirigida hacia la reutilización en la misma industria o como agua de riego en las industrias que puedan destinarla a tal fin. Si se analiza la depuración, se debe de cumplir una serie de límites de vertido en función de cuál sea el medio receptor de esta agua regenerada. Las tecnologías aplicables pueden dividirse en las mismas categorías que se engloban cuando se habla de estaciones depuradoras de aguas residuales, teniendo tratamientos primarios, secundarios o biológicos y terciarios y de desinfección. Como se ha indicado previamente, la implementación de esos tratamientos dependerá principalmente de la carga contaminante y del volumen que se genere en planta, así como el destino que tenga el agua regenerada. Un ejemplo más teórico pero común en la industria sería la minimización de volumen y carga contaminante en los procesos de separación por membranas a presión. Estos procesos son ampliamente empleados en todo tipo de industrias, destacando su uso en industria alimentaria, especialmente en lácteas. Pese a presentar muchas ventajas como su versatilidad, modularidad, bajo costo de operación o facilidad en la misma, su principal inconveniente es el efecto que tienen los fenómenos de ensuciamiento en el rendimiento de separación y en la producción del proceso. Estos fenómenos pueden clasificarse según la naturaleza de los contaminantes, pueden ser inorgánicos, scaling, orgánicos, ya fouling, coloidales o microbianos. También se pueden clasificar por la persistencia del mismo tras los lavados, reversible o irreversible, o por la siguiente clasificación más conocida por los expertos que suelen trabajar y modelar esta clase de procesos. Así se tiene que el ensuciamiento, además de por absorción, puede deberse por un bloqueo estándar de los poros, cuando las moléculas del agente de ensuciamiento soluto son más pequeñas que los poros de la membrana, con lo que ese poro queda cerrado al paso de nuevo alimento. Un bloqueo intermedio o bloqueo completo, que ocurre cuando los tamaños del soluto son muy parecidos a los de la membrana, o la formación de torta durante la operación del proceso por la acumulación de concentración de soluto en la capa límite que se forma sobre la membrana y posterior deposición sobre dicha superficie membranal, limitando el proceso de transferencia de materia. Las técnicas de limpieza más comunes son físicas, flushing, backwashing, el backwashing mejorado con agente químico, aireación, mixtos de aireación y backwashing, sonicación, vibración o campos eléctricos, por mencionar unos cuantos. Mientras que las limpiezas químicas serían limpieza alcalina, ácida, surfactantes, enzimáticas, complejantes, oxidantes y desinfectantes, igual que cualquier otro proceso de separación que se aplique en la industria. Para su éxito, las condiciones aplicadas son fundamentales, destacando la temperatura, la velocidad tangencial, que es un parámetro que no se puede medir directamente pero está relacionado con el caudal,
presión transmembranal, la concentración del agente de limpieza, el pH tanto del ajuste como de las condiciones propias de trabajo y la fuerza iónica del medio. Para evaluar las estrategias de minimización debe realizarse un seguimiento del caudal de permeado, de la densidad de flujo de permeado, que es el caudal por unidad de área, y o el grado de ensuciamiento, que es un coeficiente entre el estado actual y el inicial del proceso. Si se hace un seguimiento del caudal de permeado, se observa un descenso rápido del caudal en intervalos cortos de tiempo, no sé, es el ratón, debido a la retención de partículas sólidas del soluto sobre la superficie de la membrana, acumulándose y absorbiéndose sobre la misma. Posteriormente se puede ver un descenso más gradual en intervalos mayores de tiempo debido a que se alcanza un equilibrio entre la absorción y la desorción del soluto o agente de ensuciamiento sobre la membrana. Esto lleva a alcanzar un valor de caudal estable durante el tiempo de operación, viéndose influido por los fenómenos de ensuciamiento menos inmediatos ocurridos a lo largo del tiempo. Los fenómenos de ensuciamiento que se han indicado antes, pese a indicarlos en 4 tipos distintos, pueden aparecer al mismo tiempo, predominando unos frente a otros. Así, cada vez que se produce un aumento de caudal en una nueva operación, se debe a la recuperación de caudal tras la aplicación del correspondiente protocolo de limpieza. Es decir, estas subidas que se observan es tras realizar un proceso de limpieza y volver a la operación habitual de la membrana. Sin embargo, puede observarse que los protocolos aplicados no consiguen recuperar completamente los caudales de producción, reduciendo de manera significativa su caudal máximo y, por tanto, su rendimiento, que sería que el valor máximo de este caudal ya no alcanza el de diseño. Entonces se va viendo como cada vez la membrana en su estado óptimo, entre comillas, da menos pico de caudal. Este problema es muy común a corto o medio plazo en un proceso de separación por membranas, por lo que adquiere especial relevancia el ajuste de acciones preventivas para no esperar un ensuciamiento visible, es decir, interaccionar con el sistema antes, actuar contra el ensuciamiento previo a que sea visible y a que el flujo el caudal de permeado haya alcanzado un valor irrecuperable, así siendo más fácil de eliminar este ensuciamiento. Menor agresividad en la limpieza, esto conllevaría una menor agresividad en la limpieza y por tanto un incremento de la vida útil de la membrana. Si se aplican este método de atacar el ensuciamiento antes de que sea visible, se pueden separar los protocolos de limpieza en el tiempo, optimizando hídrica, energética y químicamente el proceso de limpieza. Esto además puede conllevar a una reducción del número de limpiezas, con lo que también sería visible un ahorro en energía, en agua y en productos químicos. Obviamente, sí, en productos químicos, sí, había dicho energía, perdonad. Y todo esto conllevará a una mayor efectividad global del protocolo de limpieza. Por tanto, se demuestra claramente la relevancia de la optimización del uso del agua y la tecnología en el acercamiento de la industria, en este caso alimentaria, a un sistema sostenible, pero sería aplicable para cualquier tipo de industria, siempre y cuando estudiando las peculiaridades de la misma. Y hasta aquí mi presentación. No sé si me he quedado sin tiempo o lo he hecho bien. No, está bien, gracias, Jorge. Sí, estamos en tiempo. Estamos quedando 2 minutos. Ahí. De momento tenemos una pregunta, te la lanzo, ¿vale? ¿Qué pasos se deben seguir para la aplicación de técnicas preventivas en la industria? Vale. Primeramente, lo que se debe de hacer es hacer un diagnóstico de lo que es la instalación, la misma instalación, tanto los procesos productivos como los procesos auxiliares, de tal manera que se obtengan tanto consumos energéticos, consumos hídricos, consumos químicos en cada proceso y se pueda ver también esos caudales generados, cuáles pueden ser tratados, no tratados y sobre todo hacer una segregación de los que se vean más contaminantes. Si en ese estudio se observa que se puede hacer una separación de estos caudales, separarlos de lo que es
todo lo que va el vertido de aguas residuales ya vaya a una EDARI o directamente a cauce o a la alcantarilla municipal. Lo que se tiene que estudiar es primeramente estrategias a corto y medio plazo y luego estrategias de inversión a largo plazo, donde ya en función de las características contaminantes que tenga el agua residual se puede observar desde tratamientos muy sencillos, como a lo mejor podría ser una eliminación de sólidos o una eliminación de aceites y grasas, por poner un ejemplo, a irnos a algo más complejo requiriendo la instalación propia de una EDARI dentro de la industria para poder satisfacer esos límites de vertidos marcados por la normativa. Así a grandes rasgos. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, ese punto, iba a decir que quedaba un par de minutos, pero que no había más preguntas, pero ya son las 11, así que hemos cuadrado ahora. Solo quería deciros a todos muchas gracias por participar en este webinar, que espero que os haya resultado de interés y desde luego que os anime a seguir avanzando en lo que es la mejora de la sostenibilidad de los procesos de limpieza y desinfección. Si se os ha quedado alguna pregunta en tintero o queréis comentar algo, pues sabéis dónde encontrarnos a cada uno de nosotros. Estamos a vuestra disposición. Pues esto es todo. Muchas gracias.